Ser un cristiano, un protestante, un reformado, un evangélico o un creyente, como usted quiera llamar, es una persona que conoce, acepta y vive el evangelio. La palabra evangelio viene del griego que significa buena nueva o buena noticia. Y esta no es una palabra exclusiva del cristianismo. No, es una palabra que se usaba en el mundo greco-romano para dar una gran noticia, una noticia que de seguro iba a llenar de felicidad a la persona que iba a escuchar. Para tener una idea de uno de los usos de esta palabra, era en el contexto militar o de las batallas. Luego que un ejército derrotara a otro en el campo de batalla, por lo general enviaban mensajeros para pregonar en las ciudades de donde ellos, de los cuales ellos representaban, eran oriundos. Ellos proclamaban la victoria entonces del ejército. Las personas estaban allí en la ciudad angustiadas. ¿Qué iba a pasar con nuestro ejército en el campo de batalla? Así que cuando llegaban los mensajeros con el evangelio, la buena nueva de que habían vencido, por supuesto, los habitantes de aquellas ciudades tenían un gran regocijo. Ahora, cuando hablamos del evangelio de Cristo, estamos hablando del evangelio. O sea, no es una noticia cualquiera, es la mejor de las noticias. El evangelio de Cristo consiste en conocer, aceptar, creer y vivir la maravillosa noticia de que Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios que él había prometido, precisamente vino a la tierra, se encarnó, tomó naturaleza humana, vivió, murió y resucitó por todos aquellos que creen en él para librarlos de la condenación que merecen por sus pecados y que atraen sobre sí la ira divina. Ese es el evangelio. Un resumen bien directo que da el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4, nos ayuda a entender en síntesis lo que es el evangelio. 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4, dice el apóstol Pablo: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Entonces preguntamos, ¿cuál es ese evangelio, Pablo? Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Si para muchos ese mensaje no les inflama el corazón de alegría y de gozo, no se debe a que no sea el verdadero evangelio. Se debe a que no comprendemos verdaderamente lo que es el pecado. No entendemos las implicaciones que tiene el pecado sobre nosotros, contra nosotros, ante los ojos de Dios. Es porque no conocemos el carácter de Dios, su santidad, su justicia. Por eso es que esa noticia de que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, no nos parecerá tan buena noticia. Bueno, es una noticia, pero ¿qué de bueno hay allí? No le podrá parecer el evangelio verdadero evangelio. Bueno, que Jesús se haya encarnado, que haya vivido y muerto para sustituir delante de Dios a aquellos que creen y se entregan en él o se entregan a él. Bueno, por la gracia de Dios, muchos, solamente por la gracia de Dios, muchos hemos venido, hemos conocido, hemos aceptado y estamos viviendo, no de manera perfecta, pero sí, sinceramente, el evangelio, por la gracia de Dios. Pero ¿qué tiene que ver todo lo que he dicho hasta ahora con el texto de Génesis 45, desde el versículo 25 al versículo 30 del Génesis 46? ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, hermanos, tiene mucho que ver, porque el pasaje que encontramos acá, hermanos, nos da el patrón del evangelio. Este pasaje nos ayuda a entender cuáles son los patrones del evangelio. Aquí vamos a encontrar no solamente una narrativa enfocada en Jacob,
sino que vamos a ver cómo Jacob recibió la gran noticia y actuó según esa gran noticia de que su hijo estaba vivo. Y eso es un reflejo de lo que se supone que vive un cristiano verdadero, que conoce la noticia y actúa según esa gran noticia, según ese evangelio. ¿Cuál sería la respuesta que Dios espera cuando alguien acepta el evangelio? Eso es lo que vamos a ver en este pasaje. Lo vamos a ver en 3 encabezados, hermanos. En primer lugar, vamos a ver cómo Jacob recibe la gran noticia de que José, su hijo, está vivo. ¿Sí? Vamos a ver cómo está ese episodio, cómo vemos ese episodio. Eso será los versículos 25 al 28 del capítulo 45. Luego veremos cómo Jacob emprende un viaje para encontrarse con José, su hijo. Jacob emprende el viaje para encontrarse con José, su hijo. Esos serán los primeros 27 versículos del capítulo 46. Y los versículos 28 al 30, vamos a ver, por fin, el reencuentro entre Jacob y José, su hijo. El reencuentro tan esperado, ¿verdad? Hermanos, en estos 3 episodios vamos a ver las 3 fases que resumen la vida de un cristiano, la vida de un protestante, la vida de un reformado, la vida de un creyente, la vida de un evangélico. Eso lo vamos a ver en estos 3 episodios. Vamos con el primero, versículo 25 al 28 del capítulo 45. Jacob recibe la buena noticia de que José, su hijo, está vivo. Versículo 25 en adelante. Y ellos, ya estoy en otro. Ahora sí. Y subieron de Egipto. Aquí se está hablando de los hermanos de José. Ya José se ha dado a conocer a sus hermanos. Y ahora José le dice, vayan y díganle a mi papá que estoy vivo y que quiero que venga. Ese es el mensaje. Entonces ellos le hacen caso a José. Versículo 25. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Qué gran noticia, que en vez de darle alegría, lo que hizo fue afligir el corazón de Jacob. ¿Por qué no creer inmediatamente esta maravillosa noticia? Jacob, tu hijo está vivo. Bueno, hermanos, no seamos tan duros con Jacob. No era fácil. No es fácil creer. Y Jacob tenía muchas razones para no creer. Muchas razones. Hermanos, habían pasado más de 20 años desde que Jacob recibió la peor de las noticias, de que supuestamente su hijo había muerto. Era una noticia falsa. Era un complot de los hermanos, de sus hijos, de los hermanos de José. Todo era una farsa de sus hijos, pero él creyó eso como cierto y vivió esa noticia como cierto. Génesis 37, versículo 33. Cuando le presentan la túnica de colores manchada con sangre a Jacob, él responde, versículo 33 del capítulo 37. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Versículo 34. Note cómo es la actitud o la acción que tiene Jacob por ver esa noticia como verdadera. Él no lo está dudando. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Él creyó esa falsedad. Él lo creyó. Había vivido por más de 20 años con ese dolor en el alma, con ese engaño, pensando que era verdad.
para él, para Jacob, esa era la única verdad que existía, no había otra posibilidad. Además, ¿quiénes son los que le dan esta noticia? Sus hijos. Él sabe que sus hijos no son buenas personas. Él sabe que no es así. Y es difícil creerle a personas que siempre que lleguen siempre traen novedades. Siempre traen malas noticias. Y que me vengan y me traigan una noticia buena, eso está raro. Eso es extraño. Jacob piensa que se están burlando de él. Ustedes son crueles, son malvados. ¿Cómo me van a hacer creer esto? Es inaudito, es imposible. Es demasiado bueno para ser verdad. Pero note que Jacob está ahí luchando con su corazón. Probablemente él quiere creer. Pero es que no puede. Él todavía tiene mucho dolor. Hay mucha amargura en su corazón. Todavía lucha a pesar de que en el capítulo 43, versículo 14, él se ha entregado a la misericordia de Dios. Pero aquí él no ve misericordia, aquí él ve crueldad. Sin embargo, noten la insistencia que tienen los hermanos de José con el asunto. Versículo 27. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Ellos insistieron. Ellos quisieron seguir hablándole a su padre. No, bueno, si no quieres creer, no nos importa. No. Era una maravillosa noticia que los hermanos malvados no podían callarse. Ellos insistieron. Y es verdad. Las palabras de los hijos de Jacob no fueron suficientes para convencer a Jacob. No fueron suficientes, pero sí fueron útiles. Fueron útiles. Ellos hablaron con insistencia. No sabemos cómo presentarían la información, pero lo cierto es que ellos querían que su padre estuviese convencido de esta información. Totalmente contrario a lo que habían dicho hace 20 años atrás. Pero lo que terminó de convencer a Jacob no fue tanto la insistencia, aunque Dios lo usó, sino las evidencias y la provisión que José envió a su padre. Versículo 27, en la última parte, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Su espíritu revivió. Nos habla en términos de resurrección. Jacob estaba muerto, estaba como muerto. Y ahora nos dice que no solamente las palabras de los hijos de Jacob estaban en su corazón, sino que él ve las evidencias. Él ve esto parece verdad, esto es cierto. Lo que termina de convencer a Jacob es la provisión de José para convencerlo. El poder no estaba en los hijos de Jacob, pero el poder estuvo, aunque fue útil, pero el poder estuvo con la provisión que José le envió para convencerlo. Dice que él cree después que es revivido. Note la secuencia de acciones o de sucesos. Ellos le contaron las palabras de José. Viendo Jacob los carros de José, que José había enviado para llevarlo, su espíritu revivió, versículo 28, entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y lo veré antes que yo muera. Dice que su espíritu volvió a él y ahora actúa según esta nueva noticia. Según esta nueva fe. Ahora se va a demostrar que Israel, porque ahí dice, note, versículo 28, entonces dijo Israel, no se le llama Jacob, se le llama Israel. ¿Por qué? Hay una intención en Moisés, que es el que escribe, una intención de ayudar al pueblo de Israel a entender, así como él creyó, nosotros como pueblo de Dios debemos creer a las misericordias de Dios. Debemos creer a las misericordias de Dios.
Ahora vemos a un hombre que cree. ¿Y cómo sabemos que cree? Porque actúa según eso que se le ha dicho. Dice, bueno, está bien, les creo, pero vamos a quedarnos aquí y me alegra que eso sea verdad. No, él quiere moverse, él quiere ir a encontrarse con su hijo amado. Eso es una acción por haber creído. Él actúa en conformidad con su nueva convicción. Él cree de verdad porque actúa y no se queda allí sentado. Esta sección, hermanos, nos presenta la imagen del comienzo de una vida cristiana. Así comienza todo verdadero cristiano. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios en Efesios 2. También en Efesios 2, en el versículo 12, Pablo dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Una persona que está sin Cristo está muerto. Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, tal como Jacob estaba. Pero, ¿qué fue lo que cambió en la vida de Jacob? ¿Qué cambió? La gran noticia y la provisión de José para que creyera en él. La única forma, hermanos, de que alguien pase de ser un incrédulo a estar vivo delante de Dios, a ser un verdadero creyente, es ser regenerado por la obra de Dios. Ser regenerado. No es yo creo para ser regenerado, no es al revés. Jacob revive y ahora manifiesta que está vivo. Lo mismo ocurre en el Evangelio. Se escucha el Evangelio. No hay que dejar de predicarle a nuestros familiares que no creen todavía, no hay que dejar de insistir. Probablemente sea muy insuficiente, muy malo tu predicación, pero no dejes de hacerlo. Porque no será suficiente, pero es útil. Y si tú crees que predicas espectacularmente bien el Evangelio, tú debes reconocer que tu palabra es insuficiente a menos que Dios dé la provisión. A menos que Dios reviva ese espíritu muerto. Los hijos de Jacob le predicaron a Jacob, le predicaron un evangelio espectacular para Jacob. Y aunque no fue suficiente, sus palabras fue útil, porque con la provisión que dio José, lo terminó de convencer. Asimismo, debemos entonces predicar el evangelio con la convicción de que si Dios quiere, puede mandar la provisión para convencer a nuestro familiar, a nuestro cónyuge, a nuestro hijo, a nuestra hija. ¿Por qué no tener esa esperanza? No, si te rechazan por un momento, hermano, no te preocupes. Insiste, sigue predicando el evangelio. Jacob fue revivido, manifestó una nueva vida. Y pregunto, ¿tú has sido convencido por el evangelio? ¿Para ti el evangelio es verdad? ¿Y actúas según esa verdad? ¿O es simplemente un mero conocimiento que yo sé lo que creen los evangélicos y ya? ¿Tú conoces, amas, aceptas y vives el evangelio de Cristo? Vemos cómo entonces Jacob emprende el viaje ahora. Cree en esta gran noticia y ahora se mueve. Hermanos, si la sección anterior de los versículos 25 al 28, si esa sección nos ha hablado del comienzo de la vida cristiana, la sección que viene ahora en adelante nos habla del andar o del peregrinaje cristiano. Nos habla de la perseverancia del creyente. Noten lo que empieza a hacer Jacob a razón de creer. A razón de creer. Versículo 1 en adelante, capítulo 46 ahora. Y salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí.
Vemos que la primera cosa que hace Jacob es venir a encontrarse con Dios. Él emprende su viaje y no simplemente va, bueno, ya yo sé que es en Egipto y voy para Egipto. No, él hace una parada intencional. Llega allí a Beerseba. Y en Beerseba ya hemos visto anteriormente cómo Isaac oraba en Beerseba. Así que lo primero que hace Jacob, una vez que cree, es buscar la gracia de Dios, confirmación de Dios, conocer la voluntad de Dios en cuanto a eso que él quiere hacer, ese emprendimiento de viaje que él va a hacer. Se convierte una vez más en un adorador. ¿Cómo sé yo que he creído? ¿Eres tú un adorador? ¿Anhelas cada domingo para venir a adorar al Señor? Pero no solamente es un adorador para venir a buscar el rostro de Dios, sino que ahí está orando. Él está orando. Dios le dice, Jacob, Jacob, y él responde, heme aquí. No está dormido en el culto. Heme aquí, Señor. Estoy atento. Te estoy buscando. La oración, hermanos, es la primera manifestación o el primer signo vital de una persona que está viva espiritualmente. Una persona que ha sido regenerada. Así como el lloro de un bebé cuando nace, así mismo es la oración de alguien que es un recién convertido. La oración. Lo primero que hace es buscar el rostro de Dios. Ora al Señor. Se convierte en un buscador y un adorador del Señor. Eso es lo mismo que nos dice en Hechos capítulo 9, versículo 11. Cuando Pablo es convertido por el Señor Jesucristo, tiene ese encuentro con el Señor Jesús, dice que en Hechos capítulo 9, versículo 11, Dios llama a un tal Ananías para que vaya a buscar a Pablo. En este caso se llama Saulo todavía. Y el Señor le dijo, versículo 11, 9:11, levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. He aquí, él ora. Un recién convertido, lo primero que hace es orar. Tiene una vida de oración. Busca el rostro de Dios. El predicador inglés Charles Spurgeon comentó de este texto lo siguiente. Dice, estas palabras son el sello distintivo de una conversión genuina. He aquí, él ora. Es un testimonio más seguro de la conversión de un hombre, porque he aquí, él canta, he aquí, él lee las escrituras, o he aquí, él predica. Estas cosas pueden ser admirables, pueden ser admirablemente realizadas por hombres, pero que no son regenerados. Pero sí, en el sentido que Dios le da el término, un hombre realmente ora, podemos saber con certeza que ha pasado de la muerte a la vida. ¿Tú oras? Sí, pastor, 3 veces al día. Desayuno, almuerzo y cena. ¿Qué es la oración? Es tener tiempo de comunión con el Señor. Jacob está emprendiendo un viaje, un peregrinaje, y está buscando el rostro de Dios en ese peregrinaje. Así es la vida cristiana, es un peregrinaje, es un viaje. Pero no podemos hacerlo con orgullo. Si es así, no oramos. Pero el que ora es porque sabe que necesita de la gracia de Dios. Los miércoles de oración. Los miércoles de oración. No, es que no tengo nada que hacer. Hermano, los miércoles de oración. O tú eres un cristiano que no ora. Eso no puede ser. ¿Por qué quiere orar Jacob? ¿Por qué quiere orar? ¿Acaso que no tiene fe? Porque ora. ¿Acaso simplemente la información no
no sería suficiente, bueno, está en Egipto, voy para Egipto y ya. Porque ora. Versículo 3. Y dijo, yo soy Dios, el Shaddai, el Dios de tu padre. Noten lo que dice, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. Dios le dice, no temas. ¿Por qué tenía temor? ¿Por qué tenía miedo Jacob? Bueno, podríamos decir o podríamos suponer que tenía miedo de no saber si llegar, ¿verdad?, a Egipto, o lo que pasaría en ese trayecto hasta Egipto. O a lo mejor tendría miedo por los peligros que podría atravesar, o porque él mismo no resistiría, ya a su edad, no resistiría ese viaje hacia Egipto. Pero parece que ese no es el temor que tiene Jacob. Dios le dice, no temas en qué, descender a Egipto. Recuerden que todo lo que hemos visto hasta ahora en Génesis, salir de la tierra prometida es salir de la presencia de Dios, es salir de la bendición de Dios. Así que la noticia es muy buena, espectacular. Quiero ver a mi hijo, pero eso implica que tengo que salir de Canaán. ¿Está bien? ¿Será esa la voluntad de Dios? Lo que le da temor a Jacob es no hacer la voluntad de Dios o ir en contra de la voluntad de Dios, por más que él quiera ver a José. Así es el peregrinaje en la vida cristiana. El temor no es que me va a ir mal, por eso voy a orar para que me vaya bien. No. El temor es, con esta decisión que yo voy a tomar o que estoy tomando, con esta decisión, con esta actitud, con este pensamiento, con esto que voy a hacer, ¿no estaría yo en contra de la voluntad de Dios? Necesitas orar, necesitas buscar del Señor. Note que Jacob, sí, es una persona mayor, vulnerable, sin fuerza, pero lo que más le tiene temor es, me voy a ir de la presencia de Dios. Así que la única garantía que tiene Jacob de irse a Egipto con tranquilidad y con paz es porque Dios le ha prometido, aunque te salgas de la tierra prometida, yo estoy contigo. La tierra prometida no es nada sin Cristo. La tierra prometida no es nada sin el Señor. Dios le dice, ve porque yo voy a estar contigo. Eso es lo que necesitaba Jacob escuchar. Es lo único que necesitaba. Así que él emprende su viaje con paz, emprende su viaje con fe, con tranquilidad, porque depende exclusivamente de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Así es la vida cristiana, hermano. En el peregrinaje de la vida cristiana, una vez que creemos el Evangelio, comienza un peregrinaje que va en dirección a Cristo. Jacob emprendió un viaje en dirección a su hijo para encontrarse por fin con su hijo. Bueno, la vida cristiana es un avance, pero no es dar vueltas en la nada. No. Es un viaje que va en sentido para encontrarse con Cristo. Es colocar la mirada en el Señor, colocar nuestra confianza en su palabra. Pero ¿cómo puedes confiar en algo que no sabes? ¿Cómo puedes confiar en la palabra de Dios que desconoces? ¿En dónde está la fe? Andar por fe es precisamente eso, hermanos. Es conocer la palabra de Dios, aceptarla y vivirla. Aceptarla y vivirla. ¿Tú andas por fe? ¿En tu vida cristiana tú andas por fe o andas en automático? ¿Tú eres arrogante o eres un humilde que busca la gracia de Dios, que oras? ¿O andas confiando en ti mismo? ¿O te da temor en tu vida cristiana de deshonrar al Señor con tus palabras, con tus actitudes, con tus decisiones? ¿Te da temor o no te da temor? Aquel que quiere encontrarse con el Señor, eso le da temor. No quiero fallarte.
Versículo 5 en adelante. Y se levantó Jacob. Note cómo ahora él, como cabeza del hogar, manda a toda su familia. Vamos, el Señor lo ha dicho. Es un hombre de la casa. Versículo 5, y se levantó Jacob de Berseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto. Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos y toda su descendencia trajo consigo a Jacob. Note a Egipto, perdón. Note lo que hace Jacob de buscar que toda su familia, que ninguno se quede en Canaán. Ninguno. Este es un cabeza de hogar verdadero. Alguien que lidera. Alguien que está pendiente de la necesidad de su familia. Y los lleva a donde hay seguridad. Los lleva a donde hay seguridad. Vemos a Jacob entonces que su fe es fortalecida. Jehová, el Señor, su Dios, le ha alimentado la fe, le ha confirmado que estaría con él y entonces empieza su peregrinaje, pero ahora con toda su familia, con gozo, con expectativas, sin ningún tipo de temor. Ha sido disipado el temor porque Dios está conmigo. Porque Dios está conmigo. Y es que ya Dios se lo había prometido antes. Cuando Jacob huía de Esaú, Dios también se le presentó y le dijo, yo voy a estar contigo. Y si Dios estuvo en el pasado, ¿por qué dudar ahora? Se nos dice que vino toda la congregación de Israel, toda la descendencia de Israel bajaron hacia Egipto. Y ahora empieza a partir del versículo 8 hasta el versículo 27 una serie de nombres de todos los que precisamente bajaron. Note que el texto se pudo haber quedado, bueno, y descendieron todos los hijos de Israel. Y ahí podríamos nosotros incluso saltar desde el versículo 7 al versículo 28. Porque ya se nos dijo, vinieron todos sus hijos, pero ahora empieza a nombrarlos. Empieza a nombrar esos nombres para saber qué tipo de nombres podemos ponerle. No. Una lista para elegir. No. ¿Por qué los nombres? Otra vez me tocaron los nombres. ¿Por qué los nombres? Hermanos, Dios conoce a cada uno que pertenece al pueblo de Dios. No es simplemente un número y ya. Dios conoce la necesidad de cada uno. De cada uno. Lo conoce tú eres parte del pueblo de Dios. Dios te conoce en particular. Conoce tu nombre y conoce tu necesidad. Y Dios te cuida, hermano. No desconfíes de eso. Empieza a nombrar todas estas personas. ¿Cuántos llegan finalmente a estar en Egipto? O también puede ser los que terminan de asentarse en Egipto. En el versículo 27 dice la totalidad de las personas. Versículo 27. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto o que se asentaron en Egipto fueron 70. 70. Y toda esta lista está llena de 7, hermanos. Todo está lleno de 7 porque nos está hablando acerca de la totalidad o la plenitud de toda la casa de Jacob. No se quedó ni uno rezagado. Dios quería, tú eres parte de la familia del pueblo de Dios, no te vas a perder. Dios los cuida a todos, hermanos. Dice, bueno, lo vimos también en Génesis 10. En Génesis 10 tuvimos 10 nombres. Entre tribus, familias y nombres vimos 70, perdón. Vimos 10. En Génesis 10 vimos 70. ¿Por qué? Porque nos está representando la totalidad del mundo de ese momento. Lo mismo ocurre acá. Por ejemplo, en el versículo 15, hablando de la línea de Lea.
el versículo 15. Versículo 15 dice: estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padán Aram, y además su hija Dina, 33 las personas, todas de sus hijos e hijas. Entonces 33 personas por parte de la descendencia de Lea como tal. Pero Lea tenía una sirvienta que se llamaba Silpa, versículo 18. Versículo 18. Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea y dio a luz a Jacob, por todas 16 personas. 33 más 16 vienen siendo 49 personas. 7 por 7. 49 personas por la línea de Lea junto con su sierva. Mientras que los descendientes de Raquel también hay número 7 por allí. Note el versículo 22. Versículo 22. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob por todas, ¿cuántas? 14 personas. 2 por 7. ¿Cierto? Y ahora, versículo 25, hablando de la sierva de Raquel, que se cuenta para Raquel. Versículo 25, estos fueron los hijos de Bilha, la que dio Labán a Raquel su hija y le dio a estos a Jacob, por todas 7 personas. Entonces hay 7 por todos lados. Es un número que está diseñado para hablarnos de la totalidad. Todos descendieron. Jacob está obedeciendo a Dios y su familia está siendo bendecida por Dios. No solamente para librarlos de la hambruna, Dios está haciendo algo mucho más grande de lo que Jacob está pensando. Bueno, vámonos todos porque si nos quedamos aquí nos vamos a morir de hambre. Pero Dios ya tiene un plan mucho mayor. Vemos que Dios los conoce a cada uno por nombre, aún en sus trasfondos. Versículo 10. Versículo 10. Los hijos de Simeón: Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de la cananea. Simeón había tenido por mujer una cananea, cosa que era prohibida por Dios. Pero vemos cómo Dios salvó a este Saúl, lo incluyó en la familia y también fue bendecido por estar en la familia de Jacob. Así es la vida cristiana. La bendición no es porque tú eres perfecto. La bendición no es porque tú has dejado cosas o porque tú estás haciendo muchas cosas. La bendición es porque perteneces a la familia de Dios en Cristo. Pero fuera de Cristo, nada tienes. Nada tienes. Dios conocía sus nombres. Ni uno de la familia de Jacob es desconocido para el Señor. Ninguno es dejado de amar por el Señor. Hemos visto entonces el comienzo. Jacob recibe la gran noticia, ¿verdad? Hemos visto que él actúa en base a esa gran noticia, emprende su viaje, su peregrinación, y ahora por fin se reencuentra con su hijo amado. Versículo 28 al 30, Génesis 46. Versículo 28 al 30. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén, y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Uno de los episodios más hermosos que vemos en las Escrituras. Más conmovedores, después de 20 años o más de 20 años, por fin Jacob vuelve a ver a su hijo amado. Su hijo no estaba muerto, tampoco de parranda, pero no estaba muerto, pensando más de 20 años que estaba muerto. Cree
emprende su viaje en dirección a su hijo y el mayor de los premios es que encuentra a su hijo. Encuentra a su hijo. Todo cambió en un instante con esa noticia. Esa noticia lo cambió todo. Realmente fue una buena noticia, lo llenó de esperanza. Emprendió un viaje con esfuerzo, un viaje con incomodidades, un viaje con abstinencias en muchas cosas, pero que valió todo. Lo valió todo, porque José era más amado por Jacob que su comodidad en el viaje. Ya estaba con José. Imagínense Jacob viendo el viaje que hizo. Valió la pena el viaje. Valió la pena creerle a estos hombres. Valió la pena peregrinar. Valió la pena entregarse a la misericordia de Dios. Valió la pena asegurarse de que esa era la voluntad de Dios, de que no me estoy yendo de la presencia de Dios. Seguramente el momento más glorioso, o uno de los momentos más gloriosos en la vida de Jacob. Hermoso, hermanos. Pero aquí no solamente vemos a un padre reencontrándose por fin con su hijo. Ya era hora, José. Uno lee y José da largas y largas. Y uno, pero no, yo fuera de una vez. Pero José fue paciente. Esperó en el momento exacto. No porque no amaba a su padre, lloró largamente. ¿Cuánto duraría ese lloro? Ni idea. Pero el amor que tenía José por su padre. Qué hermoso el reencuentro, ¿verdad? Pero aquí no solamente vemos a un hijo reencontrándose con su padre. Literalmente, hermanos, Jacob está encontrándose con su Salvador. Porque en José había seguridad. En José había la única posibilidad de salvarse de la hambruna. Ahora se encuentra no solamente con su amado hijo, sino con su Salvador. Se está encontrando con el tipo de Cristo en las Escrituras. Ya no es su amado hijo, ahora es su amado Salvador. ¿Cómo esperas tú llegar al final de tus días? ¿Tú anhelas encontrarte con Cristo? ¿Anhelas? ¿Lo deseas? ¿Estás emprendiendo este camino de cristianismo con los ojos puestos en Cristo? Algún día me voy a encontrar con mi Señor amado, con mi dulce Salvador. ¿O vives tu vida cristiana simplemente, los domingos y ya? ¿Cuál es el sentido del cristianismo? No, que me salvé del infierno. Qué poca visibilidad tienes. El Evangelio, la vida cristiana nos encamina en dirección a Cristo. De hecho, todos se están encaminando en dirección a Cristo. Pero unos será para llegar y encontrarse con aquel a quien amaron en medio de su peregrinaje. Y otros encontrarán a aquel que despreciaron y que ignoraron en todo su peregrinaje. ¿Qué pasará con esas personas que lo despreciaron? Igual nos estamos dirigiendo todos a encontrarnos con Cristo. ¿Qué esperas tú entonces? ¿Tú crees que el final de tus días es cuando tengas más de 80 años? Tú no sabes. ¿Tú estás listo para encontrarte hoy con Cristo? ¿Te estarías encontrando por fin con aquel a quien amaste en esta vida? En conclusión, este pasaje nos muestra los patrones del Evangelio. Los patrones del Evangelio. Comienza con una vida aceptando el Evangelio, la gran noticia. Emprende un viaje para buscar que esa gran noticia se vuelva realidad. Se consuma cuando está ahora con su hijo.
Eso fue lo que vivió Jacob. Un patrón del evangelio de forma muy particular. Recibió esa gran noticia de que su hijo estaba vivo. Al principio luchó, es verdad. Al principio luchó, no lo podía creer, pero luego fue convencido por la provisión de su propio hijo. Y empezó a actuar porque había revivido. Empezó a actuar en esa nueva y grandiosa información. En medio de su viaje buscó confirmación y la voluntad de Dios. No quería deshonrar al Señor, no quería desligarse de la presencia de Dios. Dios le está diciendo, no, estar en la tierra prometida es porque yo estoy allí, pero si yo estoy contigo, estás en la tierra prometida. Él no actuó en soberbia, orgullo. Él se sostuvo mirando al invisible y obtuvo lo que deseó en todo su camino, en todo su peregrinaje. ¿Cuántos días eran? ¿Cuántas semanas eran? Imagínense ese trayecto. Me voy a encontrar con mi hijo. Su hijo que resultó ser su Salvador. Ese es el mismo patrón que experimentan todos los verdaderos cristianos. Todos los que son protestantes, reformados, creyentes, evangélicos, todos comienzan creyendo, amando, aceptando el gran evangelio en Cristo, porque saben su condición de pecador y porque saben que Dios es justo y lo va a castigar. Pero ahora no solamente van a Cristo para librarse, sino porque ahora lo aman, porque lo aman. Y en ese viaje buscan no salirse de la voluntad del Padre. Buscan honrarlo. Les da temor hacer algo que ofenda al Señor. Les da temor hacer algo que lo termine de alejar de la presencia de Dios. Y al final el creyente obtiene el mayor de los premios, estar cara a cara con su Señor y abrazar a su Señor largamente por la eternidad, hermanos. Ese es el mayor premio. Vale la pena el esfuerzo en la vida cristiana. Vale la pena todo sacrificio. Vale la pena toda abstinencia. Vale la pena congregarse un domingo. Y no voy para la playa. No vale la pena. No vale la pena más Cristo que cualquier placer de este mundo, hermanos. Si no lo amas ahora, te vas a encontrar con alguien que no amaste. ¿Cómo es tu vida en Cristo hoy? ¿Tú estás en Cristo? ¿Tú has abrazado el Evangelio? ¿Ves el Evangelio como la mejor noticia que te ha pasado y lo aceptas y vives y te entregas a Cristo con todo tu corazón? ¿Eres tú un verdadero creyente? El Señor nos ayude, hermanos, a ver a Cristo como el mayor premio de todos. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, en este peregrinaje de la vida cristiana para entender que nada en este mundo vale la pena sino cuando nos encontremos contigo, Señor. Que aprendamos a amarte ahora, que no deseemos nada en la tierra sino a ti. Y fuera de ti, nada deseemos en este mundo, Señor. Que tú seas nuestro premio y estemos contigo largamente por la eternidad, juntos, sin que nadie nos separe. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por el Evangelio. Amén. Amén.